Les damos la bienvenida a Impulso Vital. El cáncer cambia la vida de quienes lo atraviesan, pero también deja huellas profundas en quienes acompañan ese camino. Hoy conoceremos la historia de Néstor Abaca, un autor que transformó experiencias personales marcadas por esta enfermedad en un libro que busca tender una mano a quienes necesitan esperanza. El cáncer del alma es una invitación a comprender, acompañar y descubrir que incluso en los momentos más difíciles siempre puede existir un motivo para seguir adelante. La motivación que tuve fue una vez yendo al hospital de niños, a raíz de una enfermedad que tuvo mi hija. No me dejaban entrar porque era época de COVID, entonces caminando por los pasillos llegué a la parte oncológica de niños, pediátrica, y conocí a una chica de unos 22 o 23 años que tenía el hijo enfermo de cáncer. Hablando con ella me doy con que hay una problemática social muy grande, que es la desinformación sobre el cáncer y sobre todo lo que se padece alrededor de esta enfermedad, tanto familiar, social y, bueno, como te digo, la falta de información. Entonces, hablando con esta madre y con una enfermera que estaba de turno, se me ocurrió dar un mensaje y, bueno, terminó siendo este libro. Este libro tiene una idea y un propósito claro, que es erradicar el tabú de que cáncer significa muerte. Esto de que a una persona cuando le diagnostican cáncer inmediatamente se siente sentenciado, y bueno, la idea es esa, que se termine ese tabú, porque es una enfermedad como cualquier otra que al tratarse con tiempo es totalmente curable. Bien, o sea, es un mensaje de esperanza. Como lo decías por ahí, el diagnóstico, conocerlo es sinónimo de muerte, pero se ha adelantado, gracias a Dios, muchísimo tecnológicamente en cuanto a conocimientos, y hay maneras de revertir la situación, si bien tal vez tenga que atravesar por un proceso complicado. En casi todos los casos sí, esa es una parte médica. Creo que la mayoría de la gente conoce lo que es la quimioterapia, pero hay radioterapia y hay otras terapias, inclusive algunas alternativas, que son muy importantes. Conocer lo que uno está atravesando emocionalmente ayuda muchas veces a sobrellevar una enfermedad. No voy a decir un punto de sanarlo porque siempre hace falta la medicina, pero ayuda muchísimo. De todas maneras, aclaramos que vos estás hablando como una persona que ha investigado el tema, pero no tenés la base científica ni los conocimientos médicos para esto. Exactamente, no. Lo que yo hice fue hablar con enfermeros, con médicos, con pacientes y con la gente que rodea a un paciente, un familiar, un amigo, una pareja. Además de tener la experiencia de ser una persona que ha sido pariente de personas que lamentablemente han tenido cáncer. Exactamente, sí. Tanto mi hermana como mi papá tuvieron cáncer. Ninguno de los dos pudo con la batalla, fallecieron. Pero los llevaron a un punto de que la pasaron, ¿cómo decirlo? Lo sobrellevaron bien, de la mejor manera. Nosotros, por ejemplo, con mi hermana hablamos de que ella se sintió en un punto que se curó emocionalmente y mentalmente, pero su cuerpo no resistió la batalla. ¿Y vos como familiar, cómo has vivido acompañarlos? Cuando a mí me toca enfrentar el pronóstico de mi hermana, yo ya tenía la experiencia de haber hablado con mucha gente por el libro y tenía como una cierta idea de cómo llevarlo a cabo. Creo que fue muy importante romper estas enseñanzas que teníamos de chicos, esta estructura que nos daban de decir, esté enfermo, hagamos silencio, no molestemos. Yo creo que todo eso quedó muy atrás, que eran otros tiempos. Hoy creo que la enfermedad se transmite con compañía, con estar al lado, con tener una charla, con no tratarlo como un enfermo, porque yo creo que eso sentencia mucho a las personas, y más después del tiempo que pasamos del COVID, de la soledad. Creo que es muy importante el hablar con las personas y no hacerlo sentir un enfermo. Muchas veces llega un punto que lo hacemos sentir hasta
como inválidos, como que no se pueden llevar por ellos mismos. Si quieren levantarse, tomar un vaso de agua y le decimos, no, quédate, ya te lo llevo yo. Creo que todos esos mitos ya hay que deshacerse y empezar a llevar esto de otra forma. Se podría llegar a decir tal vez con otras palabras, y no sé si son las correctas, como que terminamos contribuyendo con la enfermedad, los enfermamos más nosotros de lo que tal vez ya están. Sí. Y hay algo que a través de la experiencia del libro, como la mía personal, me he dado cuenta que hay mucha influencia en el médico o en el enfermero que le toca al paciente, en cómo transmite el mensaje. Bueno, es una materia que está pendiente en la medicina, ¿no? El ser humano, el cómo tratar y cómo dar una noticia, porque como estamos hablando que el cáncer, ya la palabra tiene un peso propio, si te lo dicen de una manera determinada, te puede directamente sentenciar. He conocido gente que le han dado días, tiempos, meses, y eso no es exacto, no existe eso en la medicina. No deberían darlo, no deberían decir te queda un mes, te quedan 90 días, y sin embargo hasta el día de hoy se sigue haciendo. De todas maneras, por ahí destacamos de que me parece que es una cuestión muy subjetiva, tanto para quien recibe el diagnóstico, para quienes los acompañan, como que todos tienen una manera distinta de enfrentarlo y a lo mejor hasta va cambiando en el proceso del tratamiento. Exactamente, hay que ver cómo agarra uno la noticia, cómo se siente en el momento, las personas que lo acompañan, cómo uno está físicamente también. No es lo mismo que agarre una persona en plenitud que una persona que se viene acarreando algunas enfermedades o algunos achaques por la edad o algo así. Y lo que uno tiende a hacer últimamente, que yo estuve viendo y hablando con muchas personas, es no contarlo inmediatamente. Justamente esto por esta desinformación de no querer sentirse una persona enferma o que lo traten como una enferma. Entonces, no lo cuentan. Y al no contarlo, los tratamientos se empiezan tarde. Inclusive estamos como un poco quedados en cuanto a la detección temprana del cáncer, que vendría a ser la primera medicina, porque te piden un estudio y te lo dan, te entran el resultado a los 20 días. Después te hacen otro y otro y te detectan el cáncer a los 3, 4 meses, y esos tiempos son vitales para esta enfermedad. ¿Cuál es tu experiencia de haber acompañado a tu hermana, a tu papá? La experiencia, si bien es fuerte, es muy fuerte llegar a una clínica y ver pacientes oncológicos con todo el daño que hace la medicación, por ejemplo la quimioterapia. Cuando uno empieza a entender el proceso, cuando uno empieza a acompañar de verdad y no más allá de tener que hacerlo por obligación, te da una sensación de alivio, de ligereza, de acompañamiento real. Podés ayudar muchísimo a la persona porque te das cuenta de lo que te decía al principio, de que no se trata de cuidarlo. No somos enfermeros, ni médicos, ni gente preparada. Se trata de acompañarlo. Hay libros que informan y otros que nacen desde el corazón. El cáncer del alma surgió del dolor, pero también del deseo de ayudar a quienes hoy enfrentan una de las enfermedades que más impacto tienen en las familias. Una conversación que invita a reflexionar sobre la fortaleza humana y el valor de acompañar. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Chipsi. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona. Alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría. 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D.
mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Definitiva, terapias alternativas, masoterapia profesional, psicología y psicopedagogía, podología estética, maderoterapia, un concepto distinto de salud. Seguimos con Néstor Avaca haciendo referencia a que acompañar a una persona con cáncer también es muy difícil, pero a la vez es una gran oportunidad de aprender, por ejemplo, a valorar. No me lo esperaba, no lo esperamos creo que nadie. Y tanto con la gente que yo pude hablar para poder hacer el libro, me dio ese conocimiento de que estamos atravesando, son tiempos muy violentos, una vorágine muy difícil de sobrellevar, y más estando acá en Argentina con todos los problemas económicos que eso lleva, y que es una enfermedad cara de tratar. Y yo creo que todos esos problemas socioeconómicos también influyen, y las personas necesitan, aunque sea, sentirse acompañado emocionalmente, porque si ni siquiera tienen eso, todo lo otro te tira para atrás y llega un punto donde uno empieza como a abandonarse, como no saber qué pasa con la enfermedad. A veces tanto la enfermedad como la quimioterapia te ataca el cuerpo y uno, en la mayoría de los casos, tiene que dejar de trabajar, por ejemplo. Y ya eso es algo que te debilita emocionalmente. Entonces, si uno tiene un acompañamiento familiar, es bastante difícil. Decías, la enfermedad te ataca el cuerpo. ¿Por qué tu libro se llama El cáncer del alma? Porque a través de este libro, de este proceso, yo me di cuenta que las personas terminaban hablando, vos vas a acompañar, terminan hablando de problemas emocionales, de situaciones que han tenido en el entorno familiar, con sus padres, con sus abuelos, con alguien. Y yo me llevé a pensar, ¿por qué terminan contando eso cuando se sienten vulnerables? Y creo que la enfermedad aparece de algunas emociones que están reprimidas y quieren ser liberadas. Y entonces cuando empiezan a soltar, cuando empiezan a hablar, se empiezan a sentir mejor. No significa que se curen, pero pueden llevar la batalla de otra forma, con otra fortaleza. He conocido mucha gente a través del libro que han podido hablar, contar o pedir perdón con gente que no se hablaban a lo mejor hace 20 años. Y el cambio de un día para otro era notable. Gente que estaba postrada en una cama, el otro día ya estar levantada, caminando en un sofá, viendo tele. Era impresionante el cambio de ánimo que hace. Entonces yo creo que hay que erradicarlo del alma, en realidad. ¿En qué le acompaña a una persona con cáncer? ¿También produce cambios? Muchísimo. ¿Cuáles, por ejemplo? Uno se da cuenta de las cosas que rodea, de lo que realmente es importante. Bueno, acá en el libro yo comento algunas experiencias que me ha contado gente. Por ejemplo, dice, yo ahora siento el calor que te da el sol. Yo antes era algo que vivía todos los días y nunca me había puesto a pensar. Dice, yo ahora lo sentía diferente, sentía que me acariciaba el sol. Y si vos, después de acompañar a una persona, salís y te sentás en un parque como este que estamos y te pones a pensar en lo que tenemos, realmente sentís un montón de cosas que en el día a día hoy no lo sentís. Entonces sí, te cambian las relaciones, te cambia en esto de tan simple que es decir te quiero, te extraño a una persona que tiene todos los días. Muchas veces uno sale de la casa y se olvida de decir nos vemos, vuelvo más tarde, darle un beso a un hijo. Y bueno, creo que todo eso cambia después de acompañar a alguien con una enfermedad, ya sea cáncer o alguna otra enfermedad. Creo que es muy importante eso. Perfecto. Néstor, ¿algo que consideres importante agregar que yo no te había preguntado? Creo que lo más importante de esto es saber que el cáncer es una enfermedad que hoy es totalmente curable si se detecta a tiempo, que el primer paso es la detección temprana y que para eso son los estudios, que generalmente no los hacemos hasta que tenemos algún dolor o algún síntoma. Segundo,
que la parte emocional es muy importante, que muchas veces el cáncer se puede curar acá, pero no acá. Y ahí es cuando puede llegar a tener una residencia o no llegar a sanar físicamente, pero se puede sanar de otras formas, que es la emocional. Y llevar a un punto de tu vida que no lo tuviste nunca, una tranquilidad, una paz que no la tuviste nunca. Y bueno, creo que eso es muy importante sobre esta enfermedad. Las enfermedades afectan el cuerpo, pero también desafían las emociones, los vínculos y la manera de mirar la vida. Historias como esta nos recuerdan que la información, la empatía, la esperanza y la fe también forman parte del proceso de acompañar y sanar. Muchas gracias a Néstor Abaca. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Sabemos que el cuidado de los adultos mayores requiere algo más que atención, necesita vocación y conocimiento. Las Clivias, residencia para mujeres. Nuestro lugar para ambos sexos, hogares seguros, con atención permanente, calidez y respeto. Controlar la diabetes va mucho más allá de un medicamento. En el espacio del Instituto MOSE, la doctora María de Ángelis, médica diabetóloga y especialista en nutrición médica, nos habla de los pilares para el tratamiento de la diabetes. Por un lado tenemos la alimentación como algo muy importante, después hablamos un poquito de eso, la actividad física, el automonitoreo, que es la medición con el glucómetro, el buen descanso y el manejo del estrés. 5 ejes fundamentales para el tratamiento de diabetes. Respecto de la alimentación, pautas básicas, la mitad de tu plato que sean vegetales, que pueden ser crudos, pueden ser al horno, revuelto de verduras, en forma de tortillas, de todas maneras, asadas las verduras, todo sirve, medio plato de verduras. Después una buena porción de proteína, sobre todo carne, estamos hablando de alguien que no tenga alguna contraindicación específica, y puede ir ahí una porción de algún carbohidrato complejo, alguna legumbre, alguna porción de choclo, una papa pequeña enfriada y vuelta a calentar. Eso en líneas generales con la alimentación, sin colaciones, sin jugos exprimidos. Bueno, básicamente eso, agua, y tratar de incorporar a diario frutos secos, yogur natural, huevos, aceitunas, de última usar eso como colaciones. Respecto de la actividad física, lo que está demostrado es que es necesario tanto la actividad física aeróbica como la de fuerza. Mínimo 2 estímulos semanales de actividad de fuerza como para fortalecer todos los grupos musculares, y la actividad aeróbica 30 minutos. Idealmente 6 veces a la semana me mantengo en actividad, siempre y cuando no tenga contraindicaciones específicas, de manera progresiva. 3. El automonitoreo, medir la glucosa capilar con el glucómetro. ¿En qué momento? En ayunas, sirve también antes de cualquier comida, almuerzo, merienda, cena, antes de irme a dormir, y también es muy importante 2 horas después de las comidas. Comienzo a comer, a las 2 horas me hago una medición como para ver cómo estoy. Bien, después es muy importante la higiene del sueño, tratar de descansar entre 7
8 horas por día de un sueño que no esté interrumpido es lo ideal. Y a veces hace falta algunas pautas para ayudar a esto, como es yoga, meditación, tai chi, como para bajar un poco los decibeles. Así que bueno, básicamente esos puntos, esos 4 o 5 puntitos fundamentales para poder manejar bien tu diabetes. Aprovechamos para adelantar e invitar al taller sobre prediabetes que va a tener lugar el próximo 27 de agosto en el Instituto Mose de Jesús María. Cómo detectarla, recomendaciones alimentarias para personas con prediabetes, el ejercicio físico, tratamiento con fármacos, prevención. ¿Se cura? Estará a cargo de la doctora María de Ángelis, como dijimos, médica diabetóloga y especialista en nutrición médica, y la licenciada en nutrición Viviana Salde. Instituto Mose, Instituto de Diagnóstico por Imágenes, profesionales especializados y aparatología de vanguardia, calidad humana más inversión y tecnología al servicio de la salud. Instituto Mose, turnos 3525 68 68 60. Instituto Cedian, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. Cedian, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Chipsi. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos... La boca muchas veces habla y no siempre de forma verbal. De la importancia de saber escucharla nos habla la odontóloga Virginia Parodi del Centro de Atención Primaria de Sinzacate. Nos explica por qué aprender a interpretar sus señales puede ser clave para preservar nuestra salud. Hola, ¿cómo están? Yo soy Virginia Parodi, odontóloga del Centro de Atención Primario de Salud de Sinzacate, y hoy con ustedes quería compartirles una información importante. Creo que todos debemos saber y es importante comunicar. La importancia de saber escuchar nuestra boca. Y como odontóloga no vengo a hablar solamente de dientes, sino un poquito más allá, de que la boca habla y hay que saber escucharla y no esperar a que grite para acudir al odontólogo. Aprovechemos estos espacios que tenemos en nuestra comunidad para poder hacer consultas, ¿sí? Sacar turnos y poder empezar a informarnos acerca de los hábitos y de la importancia que tiene tener una boca sana. Hoy se habla mucho de que la boca tiene que ser una sonrisa perfecta, tiene que tener una sonrisa perfecta, dientes blancos, pero realmente ¿tenemos salud en nuestra boca? ¿Es sana nuestra boca? Creo que esa es la principal pregunta que deberíamos hacernos. Después va la función de la boca y por tercero va lo que es la parte estética. La boca tiene mucha influencia a nivel de todo el organismo. Nuestra salud bucodental nos puede decir muchas cosas y manifestarnos muchas cosas que pueden pasar en nuestro cuerpo, como por ejemplo la diabetes está relacionada con la misma, es una relación de ida y vuelta ya que se influyen en forma permanente ambas, la diabetes con la enfermedad de las encías,
¿sí? Si están inflamadas va a influir en el control de la glucemia, muy pocos lo sabemos, es importante tenerlo en cuenta, como también el tema de la influencia en el embarazo. No es un factor directo que va a influir, pero sí es un factor adicional, ¿sí? Que va a tener repercusión en esto, ¿sí? Con respecto al embarazo, bajos pesos al nacer, partos prematuros, ¿sí? Es un factor más que influye, como el alcohol, el cigarrillo, el cáncer de boca también, factores genéticos, deficiencias de vitaminas como la vitamina B12. Tenemos en cuenta cuando nos arde la lengua, cuando tenemos llagas que permanecen más de 15 días en nuestra boca y no cicatrizan, muchas veces no duelen, porque no es necesario que duela para recurrir al profesional, ¿sí? Hay que hacer los controles periódicos, es muy importante. Así que yo los invito a que podamos venir a estos lugares para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y, como siempre, yo les transmito a los pacientes que este es un trabajo en equipo. Es un 50% del paciente y un 50% nosotros como profesionales, tanto adultos, no dejar de acudir para mejorar la calidad de vida, no dejar de hacerse controles, como niños. Muchas gracias. Escuchar las señales que nos da la boca también es una forma de prevenir. La consulta oportuna siempre evita problemas mucho mayores. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Sabemos que el cuidado de los adultos mayores requiere algo más que atención, necesita vocación y conocimiento. Las Clivias, residencia para mujeres. Nuestro lugar para ambos sexos, hogares seguros, con atención permanente, calidez y respeto. Mira todo lo que hicimos en Jesús María en 2 años. Mirá, trabajando juntos hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Inauguramos la obra de refuerzo de la red de agua potable, una mejora clave que garantiza un suministro más confiable y eficiente. Además, quedó habilitada en toda su extensión la autovía Ruta 9 Norte, en el tramo Córdoba-Jesús María, una inversión de 13.628 millones de pesos que mejoran la seguridad y la movilidad en las rutas más transitadas de la región. También finalizamos la obra de encauzamiento del río Jesús María, una intervención destinada a ampliar la capacidad hidráulica y mitigar la erosión en sus márgenes. Córdoba invierte en infraestructura que mejora la calidad de vida de los vecinos. Hacer esta obra de agua es una gran decisión, porque es un servicio que no puede fallar. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Jesús María. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Recordamos nuestras vías de contacto. WhatsApp 3525-551-518. Estamos en las redes sociales en Facebook e Instagram y nos encuentran como @ImpulsoVitalTV. Podés ver todos los programas de todas las temporadas en nuestro canal de YouTube. Te suscribís de manera gratuita y nos encontrás como Impulso Vital TV. Nos encontramos la próxima semana para compartir más sobre salud en Impulso Vital.